siempre tenemos muy presente y aspiramos a que ustedes también, que no somos más que comentaristas, analistas, buenos, malos, regulares, pero eso. Estos días finales, hacia el domingo, hacia el otro domingo, parecen ser una recta en la que solo cuentan las graves dificultades del gobierno, pero no son una recta. Son un camino sinuoso y tramposo hacia donde nadie sabe bien qué es, qué pasará, qué pasaría. Y podrá ser más sinuoso y más tramposo si el resultado ratifica o amplía la diferencia numérica de las primarias. Preguntas. ¿Solamente es cuestión de que el oficialismo no ofrece garantías de nada? ¿Todo pasa por sus disidencias y tensiones mal disimuladas? ¿Todo pasa porque no se termina de entender qué cosa propone que no sea salir del paso con la inflación? A pesar de que el secretario de Comercio, Roberto Feletti, se muestra como alguien que por fin sí pide la pelota y encara a formadores de precios, laboratorios medicinales y trasciende eso próximamente, emporios mediáticos y de servicios de comunicación. Todo es nada más que la lucha intraoficial entre albertistas, cristinistas, intendentes del conurbano que ponen la cara pero no el cuerpo, gobernadores del aparato conservador del peronismo. Todo es broncas contra ellas facturadas sin que se note demasiado, esperar derrota confirmada para barajar y dar de nuevo. No, la verdad es que no. Todo eso, que es cierto o verosímil, no es todo, ni por asomo. Todo, entre comillas muy remarcadas, sería que también se advirtiera sobre la nadería de una oposición sin un solo atisbo de ofertar algo mejor a cambio. Y con datos específicos. Dejemos de lado, por favor, no el tema, sino el regodeo con las canalladas de personajes tan repugnantes, tan abominables como la comandante Pato, capaz de especular que Cristina se hizo una histerectomía planificada porque las cifras electorales no la ayudan. Y las de Macri con su quite y pateadura de un micrófono de C5N. Por las dudas, apartar esas bestialidades no significa dejar de repudiarlas, al contrario, es imprescindible proseguir tomando nota de quién es esta gente. Lo que decimos es que en términos de influencia comunicacional y por ende política, priorizar, detenerse en esas actitudes explícitas, choca en un sinfín contra el vacunatorio VIP, la foto de Olivos y tantos otros flancos del palo propio. Y entonces se acaba en una dialéctica estéril que apenas es útil para purgarse la bronca entre los núcleos duros de un lado y de otro. La oposición, que goza del desencanto popular con el gobierno, tiene problemas más graves que las animaladas de Bullrich y Macri si se estimara que pueden afectarla en lo electoral. Por ejemplo, los mimos entre Milei y el expresidente demuestran sobre el primero que está dispuesto a negociar con la casta, sin ninguna historia, y sobre el segundo que está presto a lo que venga para reintroducirse en el escenario electoral. Es decir, derecha y ultraderecha, consumo para
pretendientes analíticos y aledaños muy pobres. Dicho ramplonamente, para la gilada. Pero claro, la derecha que pretende diferenciarse de la otra, como si la otra fuese eso, encuentra dificultades entonces. Pero esencialmente, más luego, el poder real, el de la economía que no compra esos maquillajes de moderados y loquitos, está preocupada porque si el gobierno queda más herido de lo que ya está, no hay una dirigencia de derecha, todo comillas, otra vez, responsable, seria, en condiciones de tripular lo que viniere. Al revés, acorralado, el peronismo podría reconstituirse en carácter de agredido y retomar la ofensiva. De elecciones hablamos. Bueno, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, en entrevista de Pedro Brigger para la agencia Nodal, para su agencia, afirma que ganar las elecciones en América Latina no es ganar el poder, porque se tiene un poder muy limitado. Está en plena línea con lo que respondió Cristina Fernández hace unos años, exactamente el 21 de septiembre de 2017, en una radio colega, ante la consulta de cuánto de poder real, precisamente, consideraba haber tenido durante sus mandatos. Un 20 o 25% como mucho, dijo literalmente Cristina. Lo que Correa agregó en esta oportunidad es que ganar elecciones solo puede servir si es para empezar a construir ese poder real. Y que una forma de hacerlo es, de mínima, comenzar a limitar privilegios. Hizo esto último el Frente de Todos en los 2 años que lleva de gestión, suponiendo que pudiese dejarse de lado la tragedia pandémica que le tocó y llevó a situarse en postura defensiva. Nos parece que la respuesta convoca a una discusión bizantina. Esto es, si quiere vérselo desde que se desaprovechó la chance de arreciar contra actores corporativos en tiempos iniciales de favor popular, es válido. Pero si se lo mira poniéndose en los zapatos de quienes deben gobernar regulando esas silla eléctrica que es este país, y también es válido ser más comprensivos, que no indulgentes. En caso de existir algo más o menos cercano a la objetividad, el gobierno debería ser juzgado a partir de esta etapa en que la vara pasa a tener parámetros relativamente normales. Por supuesto, es una forma de decir. ¿O acaso es normal afrontar una deuda externa provocada por el crédito más aterrador en la historia del Fondo Monetario al solo y reconocido objetivo de conseguir la reelección de Macri? La pandemia postergó el debate y las acciones de negociación con el Fondo Monetario. A nadie, ni en lo local, ni en el organismo, podía ocurrírsele que, en medio del shock mundial, era viable discutir en qué plazo se devolverán o no, en forma total o parcial, los dólares a sacar de dónde, hacia cuál modelo de desarrollo o de economía primarizada en forma invariable. Ejercicio utópico, pero operativamente legítimo. Pensemos un minuto. Si por arte de magia desapareciera la bestialidad extorsiva que dejó el macrismo con el Fondo Monetario, si no le debiéramos un dólar a nadie, ni al Fondo Monetario, ni al Club de París, ni a bonista alguno, ¿qué pasaría? Pasaría que igual habría la necesidad de estructurar con cuáles alianzas sociales y sectoriales
se camina hacia qué. De hecho, algún desmemoriado debe quedar, Kirchner liquidó en un pago los condicionamientos externos. Pero el devenir los reimpuso, por obra y gracia de un enfrentamiento con el poder real que no supo o no pudo, transcurridos los años, continuar avanzando. Ese poder real no solo se constituye de sí mismo, sino de una amplísima franja social que en modo recurrente es capaz de confiar en sus verdugos. Ese aspecto que uno vea jamás es tenido en cuenta por quienes dibujan soluciones rápidas sobre laboratorios de arena. Hace apenas 2 años, apenas 2 años, el gobierno más devastador desde el recupero democrático sacó arriba del 40% de los votos. Y ese ejercicio de imaginar qué sería si se pudiera arrancar de cero no es la planilla Excel que el fondo y nuestra berretísima oposición reclaman como el plan que falta, consistente en las cifras heladas de déficit fiscal, superávit primario, brecha cambiaria que debe acotarse, financiación del sistema previsional. No, eso es a cuáles actores de la economía se les mete mano con cuál fuerza y disposición política. Una nutre a la otra. Señalar que es hacia arriba o por abajo suena a consigna panfletaria, facilista, pero al margen, ¿cómo refutarlo? Por lo pronto está clarísimo y demostrado que una derecha como esta, en sus versiones modositas u obscenas, que son lo mismo, no tiene más respuestas que las consabidas. Ajusta por abajo. El gobierno está dispuesto a hacerlo por arriba, ahora que presuntamente volvió la normalidad. Nuestra opinión es que le cabe al menos el beneficio de concederle la pregunta. El imperativo se resume en 3 palabras. También nos parece. Tratándose de elecciones legislativas, las 3 palabras, la apelación, debería carecer de sentido práctico porque no se juega un cambio de gobierno. Pero lo práctico no es eso, sino el símbolo que representan, vistos los antecedentes inmediatos y los históricos, si quieren defensa propia. Que no vuelvan.